Gloria Álvarez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, un gusto estar aquí contigo. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, eres una politóloga muy famosa en las redes sociales. He visto muchos de tus videos y además has provocado muchas controversias positivas desde mi punto de vista. Y tú naciste en Guatemala, sí, estudiaste allí y luego diste un discurso en 2014 sí, en un parlamento de jóvenes. sí. Y de ahí pasaste al estrellato. Sí, ahí en ese discurso literal me cambió la vida y me dio la oportunidad de empezar a trabajar en toda la región iberoamericana, dando conferencias y también nutriéndome yo ya del contexto en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, para poder ir haciendo una tesis respecto de cómo el populismo que denuncia los hartazgos sociales empieza a ser visto como una alternativa para gobernar. Lastimosamente ha sido algo que al gobernar no ha dado. Tu tema es el populismo. Sí. Me queda claro. Y además muy bien analizado. Y bueno, simple y llanamente, como mencioné, tú estás trabajando en el Grupo Salinas, sí, justamente con este tipo de temas, ¿no sí, es cierto? Sí, vamos a hacer un programa con Axel Kaiser, con quien escribimos El engaño populista, sí, para llevar muchos de los conceptos del libro a televisión. Si uno compara el desarrollo de Estados Unidos con el de toda América Latina, pues es, la verdad, no tengo mucho que decir, es muy contrastante. Es la primera potencia del mundo y Latinoamérica está inmersa en todos los problemas históricamente que ya conocemos, ¿no es cierto? Y el origen de esto, pues son dos procesos coloniales completamente distintos. Una sociedad igualitaria, decía Paz, e inclusiva, y la de y Latinoamérica, una sociedad jerárquica, no inclusiva, la norteamericana, y Latinoamérica una sociedad jerárquica, pero inclusiva. Pero en fin, todo esto referido a un tema que yo te voy a abordar y que me parece relevante. En la colonia, con la conquista, se estableció que las propiedades, el agua y la tierra, pertenecían al rey, ¿no? Y el rey daba encomiendas o otorgaba estas propiedades a sus súbditos, los famosos encomenderos o hacendados. Este fue el origen, digamos, de la colonia. Y esta noción de propiedad del Estado, que en este caso estaba encarnado por el rey, era justamente lo que daba sustento a todo este orden jurídico legal. Y por alguna razón, esto lo vi, yo no sabía, por alguna razón, en México este ordenamiento subsiste hoy constitucionalmente, porque ahora ya no es el rey el propietario original, sino la nación, que es una entelequia, y finalmente, bueno, pues quienes administran la nación, que son los burócratas y los políticos, ¿no? Entonces, este es un contraste muy fuerte entre lo que sucede en América Latina con el ordenamiento legal y lo que sucede en Estados Unidos, donde los derechos de los individuos y el derecho a la propiedad y a la libertad son esenciales. Absolutamente, y esa es la base de una institucionalidad que empieza a ser completamente divergente entre América Latina y Estados Unidos. Y también hemos tenido momentos donde hubiésemos podido cortar con esa tradición. En el momento en que nos independizamos, por ejemplo, hubiésemos podido hacer que el subsuelo dejase de ser un monopolio del Estado, que el Estado pues no es más que, como tú decías, los burócratas de turno administrando esos recursos, y que pasara a ser entonces una cuestión donde cada individuo realmente fuera dueño y responsable de sus pertenencias, desde el subsuelo, los recursos. Pero acá tenemos la noción que arrastramos desde la colonia, que por alguna razón el burócrata tiene un conocimiento superior, como que fuera un arcángel caído del cielo que sabe mejor cómo administrar la economía, cómo administrar los recursos, y eso hace que la población deposite una confianza no basada en lo racional, en que se administren los recursos y la economía desde el Estado. Ahora, en el caso de la historia de México, sí hay un momento en que eso sí se anuló, y eso fue en el momento de la Constitución de 1857, con la reforma liberal, ¿no? Sí. Esa Constitución de 1857 estableció exactamente los principios liberales similares a los que están establecidos en los Estados Unidos, ¿no? El quiebre vino después con la Revolución de 1917, apareció un ideólogo muy mexicano para estas fechas, que justamente volvió a retomar este concepto y se volvió a inscribir en la Constitución ahora con esta forma de que la nación es la originaria propietaria de las tierras, las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en la historia, cuando menos de México, sí ha habido un debate, cuando menos ideológico fuerte, entre esta visión liberal y una visión estatista. Sí. Durante Juárez, con Juárez, ahora muy subido y bajado en esta contienda, lo que se estableció fue esta visión liberal, absolutamente liberal, y completamente favorable a los derechos de los individuos. Y después, con la Revolución del 17, esto se revirtió. Y en esas estamos.
Sí, todos los experimentos liberales en América Latina, incluso el de Juan Bautista Alberdi en Argentina, con una constitución que llevó a Argentina a ser la tercera potencia del mundo para el siglo XIX y entrado del siglo XX, José Cecilio del Valle en Centroamérica, incluso José Martí en Cuba, o la constitución de Cádiz de 1812, que fueron intentos liberales de revertir eso, todos fracasaron. Eventualmente hubo un hartazgo social a través de una revolución popular o de un nuevo orden que volvían a arrastrarnos a ese pasado colonialista de depositar en el rey, la nación, el Estado, esa confianza absoluta para controlar los recursos. Todo esto yo creo que ha dejado una lección que tú has sintetizado muy claramente, ¿no? Son experimentos que han ofrecido justamente el oro y el moro, el bienestar, la igualdad, la felicidad. Sí. Y han acabado, ¿cómo? Es que esa es la cosa. Si el socialismo del siglo XXI hubiese cumplido todo lo que prometió, hoy Caracas sería el destino número 1 de migración de todos los latinoamericanos. Estaríamos vueltos locos por vivir en Venezuela. ¿Y qué pasó? Después de casi 20 años de ver lo que ocurrió en Venezuela, Odebrecht en Brasil, resulta que el escándalo de corrupción más multibillonario de América Latina no viene por las derechas de los años 90, viene por el socialismo del siglo XXI de la mano de Lula da Silva y Odebrecht. Entonces, los Kirchner en Argentina, Evo Morales quedándose en el poder, estas decepciones que dio el socialismo del siglo XXI demuestran que todo lo que prometió no lo cumplió. Y ahorita los latinoamericanos están en un impasse de decir, bueno, probamos en los 90 con gobiernos que nos prometieron libre mercado, en teoría, pero que realmente lo que hicieron fue cooptar el mercado solo para unos ciertos grupos exclusivos, con monopolios y privilegios y prebendas. Entonces después eso se revirtió yendo al socialismo del siglo XXI, que tampoco cumplió con lo que prometió. Entonces ahorita América Latina está como diciendo, bueno, entonces ¿qué pruebo? ¿Por dónde me voy? Pero yo decir lo que te he visto subrayarlo y me parece muy importante que lo digas, porque a final de cuentas esta etapa neoliberal que tú has descrito, Sí. bueno, así ha sido criticada desde el punto de vista de la izquierda. Sí, claro. Ha fallado o ha faltado, pero ha faltado no porque se haya ido muy lejos en este neoliberalismo, sino justamente porque no se fue suficientemente lejos, ¿no? Exactamente. Porque las libertades de mercado de concurrencia o las libertades incluso individuales y personales no se llevaron hasta donde se tendrían que haber o se tendrían que llevar, ¿no es cierto? Absolutamente. Y, por ejemplo, el Índice de Libertad Económica Mundial, que lo hace el Instituto Fraser, también la Heritage Foundation, hay varios, demuestran que los países con mayor libertad económica, es decir, donde el subsuelo es individualizado, al igual que otros recursos naturales, donde el Estado no tiene aranceles, privilegios monopólicos, proteccionismos, son países donde las personas tienen la calidad de vida muchísimo superior, incluso viven hasta 11 años más que en los países con menos libertad económica. En los países con mayor libertad económica, el quintil más pobre es hasta 15 veces más rico que los más pobres en los países menos libres económicamente. Y cuando vemos en ese índice dónde está América Latina, está en puestos vergonzosos. México, por ejemplo, está en el puesto 77. Quiere decir que hay 76 Dinos países. quién está en el primer lugar. En el primer lugar en este momento está Hong Kong, luego le sigue Australia, Singapur, Estonia. Entonces, cuando uno ve que todavía hay 76 lugares, 80 y pico en el caso de Guatemala, 150 en el caso de Argentina, que son lugares donde es más fácil hacer negocios, donde tu propiedad privada está respetada, donde un inversionista no tiene miedo de que llegue un dictador y le quite todo, pues obviamente a América Latina todavía le falta un camino por recorrer. Ahora, en esa perspectiva, bueno, por supuesto que la gran lección del siglo XX aparentemente fue, o debió haber sido, que el socialismo real era un gran fracaso, ¿no? Y que entonces, consecuentemente, bueno, se colapsó y prácticamente desapareció. Entonces, el renacimiento de estos socialismos del siglo XXI, que además son una cosa mucho más bizarra que lo que era el socialismo, no sé, ruso, soviético, Sí. pues son como una reedición de algo, pero como con un toque latinoamericano barroco, ¿no? Porque aparte está este caudillo, ya no es el partido, es el caudillo. En el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez, pues es evidente. O de Fidel Castro. Totalmente. Y de hecho, el socialismo del siglo XXI hubiese sido altamente criticado por Marx, porque el socialismo del siglo XXI utiliza la democracia
como componente para llegar al poder. Bueno, la democracia entre comillas. Entre comillas. Pero Marx se burlaba de la democracia porque lo miraba como un intento burgués para tratar de apaciguar a las masas. Marx detestaba la democracia y era muy específico en que la lucha para implementar el comunismo tenía que ser violenta. Y América Latina experimentó con la violencia. Guerrillas marxistas que trataron de emular el éxito de Castro y de el Che Guevara en Cuba se empezaron a posicionar desde México hasta la Patagonia. Sin embargo, con el colapso de la Unión Soviética y con la transmutación de dictaduras a gobiernos civiles y democráticos, tener guerrillas ya no era sustentable. Ahora, y ahí es donde aparece este socialismo del siglo XXI. Hay elecciones en Colombia, hay elecciones en México, Sí. y por ahí Vargas Llosa ha dicho respecto del caso de México que sería necesario o indispensable o muy bueno que los ciudadanos mexicanos vieran hacia otros países que son reales, como el caso de Venezuela y como el caso de Cuba. Y tú has dicho por ahí que a los mexicanos lo entendemos un poco mal porque estamos como muy lejos de ahí. Se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál es tu visión de esto? Yo creo que es crucial entender dos cosas. Colombia y México son dos países que el narcotráfico ha cooptado la política y son dos potencias que el socialismo del siglo XXI aún no ha penetrado. Si estos dos países entran dentro de ese eje, va a venir a ser un nuevo aire para un socialismo del siglo XXI que se quedó corto de dinero, tanto por la escasez de petróleo, en el caso del fracaso venezolano, y por el caso de corrupción de Odebrecht. ¿Tú considerarías entonces que habría que revisar lo que tenemos del otro lado, es decir, del lado sur, muy detalladamente para entender lo que puede pasar en este país o lo que podría ocurrir efectivamente en este proceso electoral? Totalmente. Quien conoce la historia de otros lados puede prevenir que esos errores no se cometan en su propia nación. Muchos venezolanos hoy por hoy se arrepienten de no haber escuchado a los cubanos a tiempo cuando esto les advirtieron que había similitudes entre ambos modelos. En pocas palabras, ¿con qué podría cerrar esta conversación, Gloria? Los votantes son la demanda y la oferta va a ser tan buena como la demanda así se lo exija. Entonces, si queremos mejores políticos, demandémoslos. Perfecto, te agradezco mucho. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Un gusto. gracias, Gloria. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana. Visita las listas de reproducción, suscríbete.